Muy buenas, doctor Cabrera, un gusto saludarle. Mi nombre es Cristian Josué Medrano Aleas y a mí me ha tocado iniciar con este laboratorio, que es el laboratorio número 10, denominado el aparato reproductor femenino. Bien, para dar inicio a este laboratorio tenemos que el aparato reproductor femenino está contenido principalmente en la cavidad pélvica y en el periné. Entonces, durante el embarazo, el útero se expande para dar espacio a lo que es el desarrollo del feto, como todos sabemos. Y los componentes principales de este aparato reproductor femenino son los siguientes. Tenemos los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina y la vulva. Y también hay dos glándulas accesorias que son las vestibulares mayores. Bien, primeramente vamos a ver los órganos que se encuentran internos en este aparato. Primeramente tenemos los ovarios. Luego tenemos las trompas de falopio, o también llamadas tubas uterinas, el útero y la vagina. Bueno, primeramente vamos a describir qué son los ovarios. Tenemos que los ovarios son dos órganos, o sea, es un órgano par, tiene un color más o menos grisáceo, es rugoso y tiene la forma de una almendra. Miden aproximadamente unos 3 centímetros de largo, tienen 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Pesan entre 2 a 3.5 gramos cada uno. Y estos los podemos encontrar en una depresión poco profunda que se llama la fosa ovárica, que está en la pared lateral de la pelvis. También se encuentra en las espinas ilíacas anterosuperiores y están suspendidas por el mesovario. Este mesovario tenemos que procede de la hoja posterior del ligamento ancho del útero. Luego tenemos que los ovarios es donde se producen los óvulos. Bien, ahora vamos a describir los límites de la fosa ovárica. Tenemos que superiormente está limitado por los vasos ilíacos externos, anteriormente por la arteria umbilical obliterada. Tenemos posteriormente el uréter y la arteria hipogástrica. Les iré dejando imágenes para que puedan visualizar los que les voy mencionando. Y ahora vamos a proceder a ver unas partes que se le describen al ovario. Tenemos que el ovario consta de dos caras, las cuales son externa o lateral e interna o medial. También consta de dos extremos, tubárico o polo superior y uterino o polo inferior. Y por último tiene dos bordes, mesovárico fijo o anterior y el posterior o libre. Bien, antes de continuar con mi exposición me gustaría hacer mención sobre un síndrome que es muy interesante sobre este tema y voy a aprovechar para hacer mención de ello, y es el síndrome del ovario poliquístico. Tenemos que este síndrome ocurre cuando los ovarios o las glándulas suprarrenales femeninas producen más hormonas masculinas de lo normal. Esto causa el crecimiento de quistes, y como ya sabemos, un quiste es una cavidad llena de líquido. Entonces forma quistes en los ovarios, y los síntomas de este síndrome incluyen menstruaciones irregulares, infertilidad, dolor pélvico, exceso de vello en la cara, en el pecho, el abdomen o los muslos, también la subida de peso, el acné o piel grasosa. Tenemos parches de piel gruesa de color marrón o color negro. También en las mujeres con síndrome de este ovario poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes, síndrome metabólico, enfermedades del corazón y presión arterial alta. Bien, tenemos que este síndrome es más común en las mujeres que tienen obesidad o tienen una madre o una hermana que padece también de este síndrome. Y tenemos que para diagnosticarlo el médico puede hacer un examen físico, un examen pélvico, análisis de sangre y una ecografía. Por lo que se sabe, este síndrome no tiene cura, pero la dieta, hacer ejercicio y las medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas ocasionados. También que las pastillas anticonceptivas ayudan a las mujeres a regular el periodo, reducir los niveles de hormonas masculinas y eliminar el acné. También para los tratamientos para la infertilidad por el síndrome de ovario poliquístico pueden incluir desde medicinas, cirugía hasta una fertilización in vitro. Bien, ahora continuamos con las trompas de falopio o trompas uterinas. Y tenemos que estas dos estructuras son de forma tubular, miden 10 centímetros de longitud y se pueden encontrar de forma transversal en la cavidad pélvica a ambos lados del útero. Tenemos que estas se extienden desde cada lado del extremo superior del cuerpo del útero hacia lo que es la pared lateral de la pelvis y están encerradas dentro de las porciones del
mesosalpinx, espero pronunciarlo bien. Y tenemos que estos terminan lateralmente y superior a los ovarios. Bien, ahora vamos a ver las porciones de la trompa de falopio. Aquí les dejaré unas imágenes para que puedan visualizarlas. La primera porción es la uterina intramural o intersticial. Tenemos que esta porción se encuentra en el espesor de la pared del útero. Luego tenemos la segunda porción, que es el istmo, que es la porción más angosta entre la ampolla y lo que es el cuerpo del útero. Tenemos también la ampolla, que tiene un aspecto sinuoso. Esta es la porción más larga y ancha y representa más de la mitad de lo que es de la longitud de las trompas de falopio. Como última porción tenemos el infundíbulo o pabellón, que tiene forma de embudo y en su base se localiza el agujero abdominal que comunica la tuba uterina con la cavidad peritoneal. Tenemos que el borde o la circunferencia de lo que es esta presenta entre 10 a 15 franjas, o también llamadas fimbrillas, que estas son prolongaciones irregulares delgadas que se proyectan desde los bordes del pabellón. Y tenemos que una de estas fimbrillas ováricas es más larga que las demás y generalmente está adherida al polo tubárico de lo que es el ovario. Bien, ahora continuamos con el útero. Tenemos que el útero es un órgano hueco, es muscular, impar, ya que solo hay uno, tiene paredes musculares gruesas y este se encuentra situado en la línea media entre la vejiga y el recto. Este tiene la función de permitir la implantación y el desarrollo del blastocisto, así como la expulsión del feto al término del embarazo. Tenemos que el útero tiene variación en tamaño, localización y estructura. Estas variaciones se ven afectadas por algunos factores tales como la edad, también otras circunstancias como la que son el embarazo. Tenemos que en el embarazo el útero se expande en sentido superior y dentro del abdomen. El órgano tiene forma de pera invertida, es aplanado en su sentido anteroposterior y tiene su extremo inferior estrecho dirigido hacia abajo y hacia atrás. Tenemos que el útero mide unos 7.5 centímetros de longitud, 2.75 centímetros de espesor y 5 centímetros de ancho en su parte superior. También el peso del útero varía entre unos 30 a 40 centímetros. Ahora sí, mi compañero con el tema. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su atención prestada, doctor y compañeros. Dios les bendiga. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar acerca del útero y la vagina. El útero está localizado en el centro de la cavidad pélvica en el plano medio, cubierto por peritoneo visceral que lo separa de las asas intestinales y del colon sigmoideo. El cuerpo del útero se arquea hacia adelante en su unión con el istmo sobre la cara superior de la vejiga vacía, formando lo que es un ángulo anteflexión sobre el cuello. El útero está localizado anterior al recto, superior a la vagina, superior y posterior a la vejiga. Delimitamos lo que son sus porciones. Los 2/3 superiores forman lo que es el cuerpo del útero y 1/3 inferior forma el cuello del útero. En esta imagen podemos observar lo que es el fondo del útero, que esta es la parte redondeada situada anterior y superior a los orificios de las tubas uterinas, y podemos observar dos bordes, el izquierdo y el derecho. Podemos observar lo que son sus dos caras, la cara anterior, la cara antero-inferior, que ésta se relaciona con el fondo del saco peritoneal vesicouterino, y la cara posterior o postero-superior, que ésta se relaciona con el fondo del saco recto-uterino. Podemos observar lo que es la cavidad uterina de forma triangular, donde se abren lo que son las trompas o tubas uterinas. La cavidad se continúa en el cuello con el canal endocervical. La cavidad uterina tiene una longitud aproximada de 6 centímetros desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. Lo que es la cavidad uterina, en particular el conducto del cuello del útero y la luz de la vagina, constituyen conjuntamente el canal del parto, a través del cual pasará el feto al final de la gestación. La pared del cuerpo del útero consta de 3 capas. Podemos observar lo que es el perimetrio, que esta es la capa serosa externa formada por peritoneo, apoyada en una delgada capa de tejido conectivo.
podemos observar lo que es el miometrio, que es la capa muscular media de músculo liso que se distingue notablemente. Se hace más ancha, pero es más fina. Durante el embarazo, los principales vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan en esta capa. Durante el parto, la contracción del miometrio es estimulada hormonalmente a través de intervalos cada vez más cortos para dilatar lo que es el orificio del cuello del útero y expulsar el feto y la placenta. Durante lo que es la menstruación, las contracciones del miometrio pueden provocar espasmos muy dolorosos. Podemos observar lo que es el endometrio, que es la capa muscular interna que se adhiere firmemente al miometrio y participa de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Si se produce la concepción del blastocito, se implanta en esta capa. Si no se produce la concepción, la superficie interna de esta cubierta se desprende durante lo que es la menstruación. En esta imagen podemos observar lo que es el istmo del útero, que constituye su parte más estrecha, localizada entre el cuerpo y el cuello, y mide lo que es 1 centímetro de longitud. En la gestación se le denomina como segmento uterino inferior. Por lo general, el cuerpo del útero se arquea lo que es hacia adelante sobre la cara superior de la vejiga urinaria cuando ésta se encuentra vacía. En esta imagen podemos observar el cuello del útero, que es la parte más inferior y menos móvil del útero. Tiene la forma de un cilindro corto y ancho. Posee un conducto central estrecho. La cavidad del cuello del útero o canal endocervical, delimitada por los orificios cervicales internos y externos. Lo que es el cuello del útero forma una angulación anterior sobre la vagina, que conocemos con el nombre de ángulo de anteversión, de manera que el extremo inferior del cuello se proyecta hacia la parte superior de la cara anterior de la vagina. El cuello se divide en dos partes, lo que es la parte supravaginal, situada entre la vejiga y el fondo del saco rectouterino, y la parte vaginal, que esta porción presenta el orificio externo del útero u orificio cervical externo, que se proyecta hacia la parte superior de la cara anterior de la vagina, o cúpula vaginal. En esta imagen podemos observar lo que son los orificios cervicales internos y cervical externo. Lo que es la cavidad del útero y la vagina forman junto lo que es el conducto o canal del parto, a través del cual pasa lo que es el feto. En esta otra imagen podemos observar lo que es el crecimiento del útero desde que es una niña recién nacida hasta lo que es una mujer adulta. Ahora vamos a hablar sobre la vagina. La vagina es el órgano femenino de la cúpula. También es el extremo inferior del conducto del parto y sirve como conducto excretorio del producto de la menstruación. La cavidad de la vagina se comunica con el útero por arriba y se abre en el vestíbulo del perineo o vestíbulo de la vagina. Inferiormente se extiende hacia abajo y adelante, desde la cavidad pélvica hasta lo que es el perineo. Sus relaciones son: se encuentra dorsal al recto y al conducto anal, ventral a la vejiga urinaria y a la uretra. La vagina es un conducto fibromuscular muy distensible que se extiende desde el perineo hasta la cavidad pélvica, atravesando lo que es el suelo pélvico. Por lo general, lo que son sus paredes anterior y posterior están en contacto entre sí, por debajo de la entrada del cuello. En esta maqueta podemos observar lo que es el aparato reproductor femenino y algunas de las partes de que ya les hablé, que es sobre lo que es el útero y la vagina. Y podemos observar algunas de sus partes, lo que es el fondo del útero, el cuerpo del útero. Por aquí estaría lo que es el orificio interno y el externo. Por aquí estaría lo que es el istmo del útero. Esa parte de aquí formaría lo que es el cuello del útero. Podemos observar también la vagina, que ya hablamos anteriormente sobre ella.
Y por aquí estaría lo que es perimetrio, endometrio y miometrio, pero en esta imagen no es observable. Y podemos observar lo que son las otras partes que forman lo que es el aparato reproductor femenino, que serían las trompas uterinas o de falopio, y podemos observar lo que son los ovarios. Como una pequeña información extra, ¿sabías que debido a que el tracto genital femenino comunica con la cavidad peritoneal a través de los orificios abdominales de las tubas uterinas, las infecciones de la vagina, el útero y las tubas pueden causar lo que es peritonitis? A la inversa, la inflamación de la tuba, salpingitis, puede deberse a unas infecciones que se extienden desde la cavidad peritoneal. Una de las importantes causas de esterilidad en la mujer es el bloqueo de lo que son las tubas uterinas, y a menudo debido a una salpingitis. Y esta sería toda mi exposición, y gracias por su atención prestada. Un cordial saludo, doctor Cabrera, compañeros. En esta ocasión me corresponde seguir con el laboratorio número 10 de macroanatomía 2. Para comenzar, hablaré sobre las paredes de la vagina. La vagina se divide en 3 paredes, las cuales son la pared anterior, posterior y paredes laterales. Para comenzar, la pared anterior, la cual se encuentra atravesada por el cuello del útero, mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud, y este se relaciona con la base de la vejiga y con la uretra. La pared posterior de la vagina mide 9 centímetros de longitud, y este se relaciona principalmente con el recto y con el fondo de saco recto uterino. Y por último tenemos las paredes laterales de la vagina, las cuales se encuentran adheridas hacia arriba por el ligamento cervical lateral o cardinal o de McEnroe, como también se encuentran adheridas hacia abajo por medio del diafragma pélvico. Por lo tanto, podemos decir que las paredes laterales de la vagina son más rígidas. El eje de la vagina forma un ángulo recto con el útero. Su extremo interno se ensancha, su extremo superior interno se ensancha para así formar la cúpula de la vagina. Entre este y la porción vaginal del cuello del útero se delimita un espacio circular o fornix vaginal, el cual, debido a la posición del cuello del útero, se divide en 2 fondos de saco laterales o fornices laterales, un fondo de saco anterior o fornix anterior y un fondo de saco posterior o fornix posterior. En la lámina ubicaremos e identificaremos a los fornices vaginales, como también notaremos la estrecha relación que existe entre el fornix posterior con el fondo de saco de Douglas. Para continuar con la exposición me iré a la parte número 2 del laboratorio, que son las formaciones de peritoneo relacionadas con los órganos internos femeninos. Para comenzar, diremos que el útero se encuentra entre la vejiga y el recto. Las trompas uterinas se extienden desde los ángulos laterales del útero hasta llegar a las paredes laterales de la pelvis. Se crea una excavación o fondo de saco vesíco-uterino, que es poco profundo y se encuentra entre la vejiga y el útero, y otro que es más profundo, que se encuentra entre el útero y el recto, el cual se llama fondo de saco rectouterino o fondo de saco de Douglas. El peritoneo se encuentra revistiendo al útero en sus ambas caras, como también reviste a las trompas uterinas. El peritoneo que cuelga de las trompas uterinas se extiende desde los bordes laterales del útero hasta las paredes laterales de la pelvis, a lo cual se le conoce como el ligamento ancho. A partir o a lo largo de los bordes inferiores, los bordes externos e inferiores de las hojas peritoneales anteriores y posteriores, del ligamento se dirige hacia arriba y hacia abajo para continuarse como el peritoneo que reviste las paredes y el piso de la pelvis. A partir de la parte lateral
de las hojas posteriores del ligamento ancho se proyecta posteriormente un corto repliegue peritoneal, conocido como mesoovario, el cual llega hasta el hilio del ovario. Y también la porción libre del ligamento ancho que se encuentra arriba del mesoovario tiene contenido lo que son las trompas uterinas. A esta porción a esto se le llama o se le conoce como mesosalpinx. Como también cabe mencionar por último que a la porción que se encuentra inferior al mesoovario se le conoce como mesométrico. Cuando los vasos ováricos se dirigen hacia la cavidad pélvica, por debajo del extremo o del estrecho superior de la misma para alcanzar los ovarios, se forma un repliegue de peritoneo conocido como ligamento suspensorio del ovario o ligamento infundíbulo pélvico. Otro repliegue peritoneal que se proyecta en la cara anterior del ligamento ancho y se encuentra envolviendo al ligamento redondo del útero. Este es una banda de tejido fibroso que se extiende desde los bordes laterales del útero y atraviesa la pelvis por medio de las hojas del ligamento ancho. Alcanza la pared pélvica y penetra la pared abdominal anterior a través de los anillos inguinales profundos, y sus fibras se dispersan por medio del espesor de los labios mayores. Y por último también cabe mencionar o ubicar también el ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario, el cual es una banda de músculo liso y tejido fibroso que se extiende desde el extremo interno del ovario hasta los bordes laterales del útero y a través de las hojas del ligamento ancho, las dos hojas del ligamento ancho. Para terminar con mi exposición me toca hablar sobre el investigue, que es el único investigue del laboratorio, el cual dice: investigue acerca de los ligamentos cervical transverso o cardinales del útero o de McEnroe, como también los ligamentos útero-sacro o recto uterino. Los ligamentos de McEnroe o cardinal del útero o cervical transverso, esto se extiende desde las porciones laterales, se extiende desde el cuello del útero supravaginal y las porciones laterales de los fórnices vaginales. Y el ligamento rectouterino o útero-sacro, este discurre superior y ligeramente posterior. Se extiende desde los bordes del cuello del útero hasta llegar al centro del sacro. Este es palpable en un tacto rectal. Bueno, esta ha sido mi parte de exposición. Muchas gracias. Doctor, mi nombre es Carlos Daniel Hernández Rodríguez y me corresponde hablarles un poco sobre la irrigación y la inervación de los órganos internos del aparato reproductor femenino. En este caso comenzaremos con la irrigación de los ovarios, la cual está a cargo de la arteria ovárica y de las ramas ováricas de la arteria uterina. Luego vamos con las tubas uterinas. Las tubas uterinas están irrigadas por las ramas tubáricas de la arteria uterina y las ramas tubáricas de los vasos ováricos. Luego tenemos el útero. El útero está irrigado por la arteria ovárica y las arterias uterinas y vaginales. Luego tenemos la vagina. La vagina está irrigada por las ramas vaginales de la arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria pudenda interna y las ramas vaginales de la arteria hemorroidal media. Vamos con la inervación. La inervación de los ovarios está a cargo del plexo ovárico, que también es llamado intermesentérico o plexo aórtico. Luego tenemos las tubas uterinas. Las tubas uterinas están inervadas por el mismo plexo ovárico y fibras del plexo hipogástrico superior e inferior. Luego tenemos el útero. El útero está inervado por el plexo uterovaginal, el cual es una extensión del plexo hipogástrico inferior. Luego tenemos la vagina.
La vagina está inervada por los 2 tercios superiores del plexo útero-vaginal y el tercio inferior del nervio pudendo. Luego tenemos el diafragma pélvico. El diafragma pélvico en la mujer posee 3 orificios, 2 ventrales y 1 dorsal. Los 2 ventrales son para la uretra y para la vagina, y el dorsal es para el conducto anal. Luego tenemos el perineo. El perineo está situado por debajo del diafragma pélvico, el cual se divide en 2 triángulos, el urogenital y el anal. El triángulo urogenital femenino comprende el orificio uretral y los órganos genitales externos. Procederemos con la explicación de los órganos genitales externos femeninos. Comenzaremos diciendo que estos en conjunto son denominados vulva. Primero hablaremos del monte del pubis o monte de Venus, el cual es una prominencia elevada de piel que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis, y esta está formada por una gruesa capa de tejido adiposo superficial. Dicha zona, cuando se entra en la pubertad, se cubre de pelo. Luego vamos con los labios mayores. Los labios mayores son 2 pliegues cutáneos longitudinales prominentes de piel, los cuales poseen 2 caras. Una cara externa pigmentada que está cubierta de pelos rígidos y fuertes, y una cara interna la cual posee abundantes glándulas sebáceas. Estos se extienden hacia abajo y hacia atrás del monte del pubis. Estos confluyen por delante en la comisura anterior de los labios mayores. En cambio, por detrás no confluyen, sino que hay una cresta transversal de piel la cual los comunica, que se llama comisura posterior de los labios mayores. Como último punto tenemos la hendidura urogenital pudenda o vulvar, la cual es un espacio entre los labios mayores donde se abren la uretra y la vagina. Gracias, esta ha sido mi exposición. Otro compañero posteriormente continuará explicando los demás órganos genitales externos femeninos. Buenas, yo les voy a continuar hablando de los órganos genitales externos femeninos. Primero les voy a hablar de los labios menores. Los labios menores son 2 pliegues cutáneos delgados que se encuentran cubiertos por los labios mayores. Estos se encuentran a cada lado del orificio vaginal. Convergen hacia adelante y cada uno forma 2 pliegues, un pliegue interno y un pliegue externo. Los pliegues internos se unen por debajo del clítoris para formar el frenillo del clítoris, y los pliegues externos se unen por arriba del clítoris para formar el prepucio del clítoris. Entre el prepucio y el frenillo vamos a encontrar el glande del clítoris. Los labios menores se unen en su parte posterior por el frenillo de los labios menores de la vulva u horquilla vulvar. Ahora les voy a hablar del vestíbulo. El vestíbulo es la parte comprendida entre los labios menores, en cuya parte posterior se abre el orificio vaginal, el cual puede o no estar cerrado por un pliegue de membrana mucosa llamado el himen. En mujeres con vida sexual activa es normal encontrar restos del himen desgarrado, los cuales se conocen como corúnculas mirtiformes o himenales. El orificio uretral es una pequeña abertura, la cual podemos observar aquí en forma de hendidura, que se abre en la pared del vestíbulo, un poquito anterior a lo que es el orificio vaginal. A veces es visible a cada lado del orificio vaginal unos pequeños orificios de desembocadura de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini.
Ahora les voy a hablar de los que son los bulbos vestibulares. Son dos masas alargadas que se encuentran a cada lado del orificio vaginal y se encuentran cubiertos por el músculo bulbo cavernoso. Estas glándulas tienen pequeñas bandas de tejido eréctil que unen su extremo anterior a lo que es el glándes del clítoris. Ahora les voy a hablar de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín. Son pequeños cuerpos redondeados ovoideos que se encuentran en la parte posterior de los bulbos vestibulares o se pueden encontrar cubiertos por la porción posterior de estos. Estas glándulas secretan moco que ayuda a lubricar o que lubrica el borde inferior de la vagina. El clítoris, ahora les voy a hablar del clítoris. El clítoris es el homólogo del pene y se encuentra formado por tejido eréctil, por los cuerpos cavernosos y por el glande del clítoris. El clítoris presenta raíz y cuerpo. Se localiza por detrás de la comisura anterior de los labios mayores y en su mayor parte se encuentra cubierto por los labios menores. Ahora, en esta imagen podemos observar lo que es el triángulo urogenital femenino, en el cual podemos identificar las estructuras del espacio perineal superficial. La primera estructura va a ser el músculo transverso superficial del perineo. Estos son dos pequeños músculos que tienen un tamaño y desarrollo variables, por lo cual son difíciles de identificar. Este músculo se origina de la cara interna de la porción anterior de la tuberosidad isquiática y se inserta en el tendón central del perineo, donde se fusiona con los músculos esfínter externo del ano y músculo bulbo cavernoso. El músculo isquiocavernoso. Estos son mucho más pequeños que los del varón y se originan de la rama isquiopubiana, cerca de la tuberosidad isquiática, y se insertan en los cuerpos cavernosos del clítoris. El músculo bulbo cavernoso. El músculo, ya que este es un homólogo del varón, este está dividido, la diferencia es que este se divide por la vagina en dos mitades que se encuentran laterales a el vestíbulo, cubriendo los bulbos vestibulares correspondientes. Este músculo se origina del tendón central del perineo y ventralmente sus mitades convergen para insertarse en las caras laterales del clítoris. Ahora les voy a hablar de lo que es la uretra femenina. La uretra femenina es un pequeño conducto fibromuscular de aproximadamente 4 centímetros de longitud que se encuentra por delante de la vagina y continúa en una trayectoria curvada cuando atraviesa el suelo del perineo, el suelo pélvico, y termina en el meato uretral del vestíbulo de los labios menores o orificio externo de la uretra. Corresponde a la porción de la uretra prostática masculina que se encuentra superior a la desembocadura del utrículo prostático. En relación a la uretra, a la porción inferior de la uretra, vamos a encontrar
dos glándulas parauretrales o glándulas de Skene. Estas glándulas tienen su desembocadura en los orificios que podemos observar laterales al orificio externo de la uretra. Esa es mi participación. Gracias.